Sí, me invitaron a hablar de ganancia de peso, sobrepeso, obesidad, exceso de peso, todo lo que tenga que ver con lo que está ocurriendo actualmente en muchas de las personas que viven con VIH. Y yo les pongo acá que es un tema actual que nos ocupa hoy, principalmente gracias a que un grupo de antirretrovirales o algunas drogas antirretrovirales han demostrado aumento o mayor exceso de peso al inicio, digamos, una vez iniciadas esas drogas. Pero la verdad que para los que trabajamos en nutrición, es una preocupación desde hace muchos años. Yo acá pongo hace más de 10 años que nos preocupa la ganancia de peso que están teniendo las personas que viven con VIH. ¿Y por qué les digo que hace más de 10 años? Nosotros en nuestra población en Eliosalud hemos podido hacer un seguimiento que lamentablemente no lo podemos publicar, pero hicimos un seguimiento de 130 personas que viven con VIH y seguimos ese mismo grupo de personas a lo largo de distintos años en función a su peso. Y vemos cómo ese mismo grupo de personas, desde el 2009 hasta el 2015, ya aumentó de peso, pasando desde un índice de masa corporal, que recuerden que es un indicador de estado nutricional global, que es el peso sobre la altura al cuadrado. Si bien ya estaba en sobrepeso, porque ahí lo vemos que tiene un valor de casi 26 kilos por metro cuadrado, esas mismas personas tenían un valor promedio en 2015 de más de 27. Sigue siendo en sobrepeso. Pero lamentablemente lo que podemos ver en estas personas que aumentaron de peso entre el 2009 y el 2015 es que no fueron una categoría inmediatamente superior, es decir, que de estado nutricional normal, con un índice de masa corporal entre 20 y 25, iban a un sobrepeso y del de sobrepeso iba a obesidad, sino que las personas que tenían estado nutricional normal tuvieron un exceso de peso tremendo, pasando a un estado de obesidad directamente. Ahora, en los años 2009 a 2015, sabemos todos que la infección por VIH se ha controlado mucho más, que hay mejores tratamientos y estamos en Argentina, que es un país donde la obesidad y el sobrepeso y obesidad es alarmante, nos preocupa a todos los nutricionistas y creo que todos los profesionales de la salud en general. Y las estadísticas muestran que 6 de cada 10 personas argentinas presentan exceso de peso, tanto obesidad como sobrepeso como obesidad. Entonces, ¿por qué nuestros pacientes no van a estar dentro de esta prevalencia de sobrepeso y obesidad? ¿Por qué nuestros pacientes van a estar dentro de las personas delgadas y no dentro de las personas con sobrepeso? Y si vemos en distintos cortes que hicimos en un grupo pequeño, pero bueno, es solamente demostrativo, en personas, en pacientes que se atienden en Eliosalud, vemos que en 2005 la prevalencia de obesidad era de 5,8%, la verdad que era muy bajita, pero a los 5 años duplicaba el valor a 11% y a los 5 años duplicaron el valor a 21,8%, ¿sí? Y si vemos la encuesta de factores de riesgo, la verdad que da cifras muy similares para los últimos años. Ven que no coincide. Para el 2005 la encuesta de factores de riesgo daba para nuestro país 14,6%, pero ya para el 2009 y principalmente para el 2015 estamos en valores similares a lo que se encuentra en la población general. Y creo que no tenemos el dato del 2020, que sería nuestros datos cada 5 años, pero debemos estar, según lo que muestra la literatura, en valores parecidos al 20% como muestra la encuesta de factores de riesgo o más todavía. Entonces, las personas que viven con VIH, que tienen buen control de su infección, empiezan a comportarse como la epidemiología del país. O sea que vamos a observar que en las personas que ya la infección no deteriora el estado nutricional porque empiezan a controlar o a disminuir las comorbilidades, las enfermedades oportunistas, empieza a haber menos síntomas y signos como la fiebre, los episodios gastrointestinales que traen pérdidas nutricionales. Entonces, las personas empiezan a imitar las mismas problemáticas que hay en el país. Ahora bien, ¿es el indicador o el índice de masa corporal el indicador clínico para evaluar personas con exceso de peso? ¿Qué piensan? Háganse una respuesta en sus cabezas a ver si un sí o un no. Si nosotros tenemos
evaluamos un paciente y nos da que el índice de masa corporal es de 32,4 kilos por metro cuadrado, claramente decimos que esa persona tiene obesidad. Pero este índice de masa corporal es un indicador epidemiológico. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente como este en el consultorio, la verdad que sí, es un paciente seguramente que lo voy a diagnosticar como obeso, sobre todo porque si yo también le mido circunferencia de cintura, va a estar aumentada, va a estar en mayor a 102 centímetros porque es un hombre, o va a estar mayor a 88 si es una mujer. Pero también en el consultorio puedo tener este otro paciente, que también si lo peso puede tener 32,4 kilos por metro cuadrado de masa corporal, pero la verdad que si bien usan el mismo pantaloncito, la cintura no tiene nada que ver uno con otro. Entonces, vamos a ir con una lupa a ver qué pasa con la obesidad. La lupa va a ser en un solo aspecto que yo les voy a mostrar, muy pequeño, como para que vean que la obesidad no es solo el índice de masa corporal, porque nosotros la podríamos analizar desde aspectos moleculares, desde aspectos tisulares, aspectos celulares. Y la idea es hablarles en este momento de la composición corporal. Por suerte cada vez tenemos mejores técnicas para medir composición corporal y son sumamente esenciales. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque esas dos personas, o muchas otras personas que nosotros medimos en un índice de masa corporal como en exceso, puede ser en sobrepeso o en obesidad, acuérdense que obesidad es mayor a 30 kilos por metro cuadrado para el índice de masa corporal. Si nosotros medimos un corte tomográfico o de resonancia a nivel de lumbar 3, podemos ver la composición corporal de todo el cuerpo. Entonces, el que está en la izquierda de nuestra imagen, vamos a ver que es un paciente que tiene una alta masa grasa subcutánea, ¿sí? Lo pueden ver todo alrededor en violeta, la cantidad de tejido adiposo subcutáneo que tiene. En cambio, en la otra imagen, que es totalmente distinta porque tiene un tejido subcutáneo delgado, pero un tejido adiposo visceral elevado o extremadamente alto. Si yo lo mido en consultorio, muy probablemente no solo tengan índice de masa corporal normal, sino circunferencia de cintura similares. Perdón, no índice de masa corporal normal, sino elevado, pero iguales entre ambos pacientes, y también índice de cintura similares. Pero cuando yo mido o voy con esta lupa a mirar la composición corporal, vemos que son totalmente distintas la composición del tejido adiposo. ¿Y por qué nos ocupa esto? Porque la diferencia entre uno y otro es la inflamación crónica de bajo grado que tienen las personas. El tejido adiposo visceral produce mucha más inflamación que el tejido adiposo subcutáneo. Ahora, la cavidad abdominal llega a un espacio donde ya no puede guardar más ese tejido adiposo, ese exceso de calorías que estamos consumiendo, y se ocupan otras vísceras u otros lugares, como por ejemplo el hígado, el corazón y los vasos, el páncreas y el músculo esquelético. No voy a hablar de todas las complicaciones que trae la grasa porque creo que ya todos lo saben y es para mucho más largo, pero la grasa en esos lugares produce inflamación, mayor inflamación todavía, y las enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, el hígado graso y todo lo demás, la diabetes. Entonces, como segundo punto que me parece importante que tengamos en cuenta, es que en el ámbito clínico o infectológico, el índice de masa corporal, por ahí para ustedes, puede ser un parámetro de screening, de tamizaje, de decir, bueno, aquí en paciente necesita ser observado con esta lupa o con un mayor detalle para ver qué le está pasando. Y pedir una interconsulta con un especialista en nutrición o con un licenciado en nutrición. Pero sí recuerden que no todas las personas con índice de masa corporal alto son obesos o tienen tanto riesgo como otras. Riesgo, cuando hablo de riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas. Ahora, hay otra gran preocupación, tanto la masa, para los nutricionistas, tanto la masa grasa nos ocupa en este momento, pero mucho más, créanme, la masa muscular. Y acá en estas mismas imágenes que yo ya les mostré,
lo empezamos a ver. Si bien estas personas todavía no tienen deterioro de la masa muscular, pero si pueden ver, por ejemplo, en celestito, por suerte en estos hay un software que marca los distintos tejidos, y van a ver que el rojo, bueno, saben que todos ustedes que es músculo, y en celeste ya se empieza a observar la infiltración grasa del músculo esquelético, de los paravertebrales en ese caso, y de los abdominales. Los psoas están adecuados en estas dos imágenes. Esos son los músculos que nosotros observamos para conocer el estado muscular de las personas. Y podemos medir la cantidad y la calidad por esta infiltración grasa. Si medimos el muslo, hay distintos, esta todavía es una técnica que no está muy estandarizada, pero podemos medir a nivel distal o a nivel medio el muslo. Y acá claramente vemos diferencias, ¿sí? El de la izquierda vemos que es un muslo con muy bajo tejido adiposo subcutáneo y un músculo muy bien conservado. En cambio, en la otra imagen ya vemos un deterioro del músculo con un tejido graso subcutáneo abundante. ¿Y esto qué es? Obesidad sarcopénica. Y es lo que más nos preocupa porque es lo que trae muchas consecuencias a largo plazo en nuestras personas o en nuestros pacientes. Hace poquito, en la charla anterior que dio la doctora Maguas, nos habló de envejecimiento en personas que viven con VIH. La sarcopenia, que es el deterioro del músculo, tanto en cantidad como en función, se observa, digamos, es una entidad fisiológica que ocurre a medida que va avanzando la edad. Entonces, a los 70 años encontramos un deterioro del músculo que es propio de la edad. Y eso lo esperamos encontrar. El problema es que nuestros pacientes, como nos contó la doctora Maguas, si bien empiezan a vivir más por el buen efecto de los tratamientos, pero además tienen un envejecimiento precoz por todas estas cuestiones inflamatorias que están ocurriendo. Entonces, esta sarcopenia, y si encima es obeso sarcopénico, lo empezamos a observar después de los 40 años y no a los 70 como debería parecer fisiológicamente. Entonces ahora vuelvo a traer a nuestro pacientito y les muestro con quién lo voy a comparar, ¿sí? Este era una persona que tenía obesidad con circunferencia de cintura aumentada. ¿Es lo mismo este paciente que esta otra paciente también obesa? No, digamos, no sabemos la vida de nuestro paciente, pero claramente la de al lado por lo menos le interesa la actividad física y así todo hace con su peso, hace actividad física, bicicleta fija. Y acá hay una gran diferencia. El primero, el hombre, tiene mayor inflamación y seguramente va a tener un deterioro de su músculo por la inflamación crónica de bajo grado, más toda la situación que le está pasando, empieza a perder músculo, esta obesidad sarcopénica que les comentaba antes, tanto en cantidad como en función. Y estas personas tienen alto riesgo de tener fragilidad a edades más tempranas que otras personas que mantienen una vida más activa. En cambio, la persona que hace actividad física, a pesar de la obesidad, ya la actividad física va a atenuar la inflamación, no la va a disminuir para nada, no es un tratamiento, pero es parte del tratamiento, no es lo único, pero es parte, y hace que se pueda atenuar. Y va a tener mayor masa muscular, por lo tanto, puede que no tenga sarcopenia, que retrase la aparición de sarcopenia y sobre todo que retrase la fragilidad que ocurre en estos pacientes cuando viven con VIH. Ahora, algo que dijimos, o que yo vengo diciendo y creo que va a seguir saliendo en las demás charlas que van a dar la doctora Cassetti y la doctora Rodríguez y Antorno, es la inflamación. Creo que lo clave en esta situación y lo que nos está llamando la atención es la inflamación crónica de bajo grado que ocurre y que es la causa de todo lo que está ocurriendo. Si nosotros vamos a los círculos al círculo exterior, la verdad que es todo lo que dijo la doctora Maguas antes y lo que van a decir después de mí, como la toxicidad de los antirretrovirales, el sistema inmunológico. Yo estoy hablando de cambios de vida, obesidad, sobrepeso,
ejercicio, microbioma, algo súper interesante y que tiene mucho que ver con lo que ocurre con la obesidad y el aumento de peso. Pero si no vamos al medio, digamos, si nosotros vamos a trabajar sobre ese círculo exterior y no trabajamos sobre el centro, que es la inflamación, yo creo que poco vamos a estar haciendo. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo hacemos para disminuir ese estado inflamatorio que tienen los pacientes, que es la causa de todas estas comorbilidades que le están apareciendo. Yo me voy a abordar solamente, voy a trabajar el aspecto nutricional de la inflamación o de la obesidad y el sobrepeso. Sé que hay muchos biólogos y investigadores básicos y clínicos también que están trabajando en el tratamiento de la inflamación con algunas drogas, así que esperemos esos resultados. Desde lo nutricional, lo que vamos a hacer es un abordaje personalizado, digamos. El tratamiento de la obesidad, lamentablemente, es 1 a 1, siempre es distinto. De acuerdo a la motivación del paciente, va a ser el tratamiento que le demos. No hay una lista de comidas, no hay una lista de tips para hacer en las personas que tienen sobrepeso y obesidad. Tiene que ser consensuado con el paciente. Yo aplico muchas estrategias basadas o centradas en la persona, porque el paciente tiene que acordar hacer los cambios que tiene que hacer, que son muchos, y ahora vamos a ver cuáles son. Para la inflamación se intenta trabajar con algunos nutrientes como la fibra alimentaria, los ácidos grasos omega 3, probióticos. Está un poco discutido algunos de los eventos, pero sí trabaja muchísimo sobre el microbioma intestinal y algunos otros nutrientes. Y el patrón de dieta mediterránea, que tiene muy buenos resultados sobre la inflamación. Lo que pasa es que no es muy compatible con nuestra alimentación. El descenso del 8 al 10% del peso inicial, eso es importante, ¿sí? Para hablarlo con el paciente, porque el paciente cree que tiene que tener un peso ideal, que tiene que ser delgadísimo, que tiene que ser como muestran las fotos y los modelos. Y la verdad que si pesa 120 kilos, tiene que perder 12 kilos, no tiene que llegar a 60 kilos. ¿Sí? Entonces, con perder 12 kilos ya empieza a disminuir los parámetros inflamatorios, empieza a mejorar la insulinoresistencia y eso ya le va a traer mejor salud. Desde ya que va a querer perder más, seguro, pero por lo menos decirle que empecemos con esa pérdida de peso. Plan de cambio de conductas alimentarias y vida más activa, y esto es lo más difícil. Las personas que necesitan bajar de peso, necesitamos que ordenen su alimentación, ordenen su vida muchas veces en función a la alimentación. Las personas se van a trabajar muchas horas y eso hace que no coman, que salteen comidas, que comen en la calle, que no saben qué comer. Vuelven a la casa muertos de hambre porque pasaron 10 horas que no comieron en todo el día, entonces devoran. Bueno, todas esas conductas que hacen a la alimentación, de a poco hay que ir modificándolas para que el plan sea sostenido en el tiempo. Y actividad física regular. De nada sirve una alimentación o un plan alimentario si no hace actividad física, ¿sí? Primero porque, como les dije, la actividad física per se disminuye la inflamación, mejora todos los eventos metabólicos, mejora la masa muscular y ayuda a perder calorías y tejido adiposo. Así que, importante la actividad física dentro del plan alimentario. ¿Por qué les digo que es muy difícil hacer esto para las personas, para todas las personas que vivimos en Argentina? ¿Por qué? Porque así como les dije, ¿por qué nuestros pacientes no van a tener el sobrepeso que tienen la población general? Les digo lo mismo. ¿Por qué nuestros pacientes van a comer distinto y saludablemente cuando en Argentina muchas de las personas no comen bien, no tienen una alimentación saludable? Y esta es la encuesta nacional de nutrición y salud del 2019. Lamentablemente no están todos los resultados, pero ya los preliminares nos muestran que tenemos un bajo consumo de frutas, bajo consumo de verduras, alto consumo de bebidas artificiales azucaradas, alto consumo de snack, bueno, todo lo que ya sabemos que hace a una alimentación poco saludable. Y que cuando elegimos verduras, las verduras que más elegimos son la papa, cebolla, zanahoria, tomate y calabaza, siendo la papa un alimento nutricionalmente de composición química similar a las pastas, al arroz, a todos los almidones. Esto es un poco viejito, es de mi tesis de doctorado, pero lo que vemos es que en un grupito chiquitito de personas que viven con VIH,
mantienen estos mismos hábitos que tiene la población general, ¿sí? Alto consumo de azúcares, alto consumo de jugos y gaseosas azucaradas, alto consumo de grasa saturada y que pocos hacen actividad física en forma regular. Entonces, acá viene la cuestión que nos hacen a nosotros como nutricionistas. Si voy al nutricionista y ¿puedo llegar a hacer todos estos cambios que me va a pedir? O, como conocen los pacientes, que la medicación que me puso el doctor o la doctora en el último tiempo me hizo aumentar de peso, lo conoce porque alguien se lo dijo, lo conoce porque su médico de cabecera se lo dijo, o lo conoce porque lo está evidenciando. La verdad que sí, hay medicación que hace aumentar de peso, pero para todas las personas y sobre todo las personas que viven con VIH, echarle la culpa a la medicación es mucho más fácil que asumir que estoy haciendo mal las cosas yo desde la alimentación y desde la actividad física. Entonces, ¿qué mejor que decir, cambiame la medicación antes que voy a empezar actividad física, voy a empezar a comer mejor, voy a ordenar mis comidas, voy a tratar de organizar mi alimentación? Todo eso lleva mucho trabajo y es más fácil la medicación. Pero vean que hay mucho para hacer y que se puede hacer y que hay buena respuesta en las personas que inician tratamiento nutricional más actividad física, pueden bajar de peso. No es que la medicación es mucho más fuerte y no los ayuda a bajar de peso, no. Las personas que inician un cambio de vida bajan de peso, bajan el tejido adiposo, bajan los valores de colesterol, triglicéridos e insulinoresistencia y tienen una vida más saludable. Entonces, ojo con la primera culpable es la medicación, porque es el chivo expiatorio de todas las personas que viven con VIH. Bueno, muchas gracias. Acá está mi contacto y creo que igual va a haber preguntas. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Marcela, por tu presentación. Ha sido muy clara, muy expresiva y muy concisos los datos. Hay una primera pregunta que a mí me surgió de tu presentación. Vos en un momento mencionabas que el paciente a veces tiene como un ideal de figura, de silueta tallada a mano y por ahí piensa la nutrición en términos estéticos. ¿Se compromete en general desde una perspectiva de su salud personal? O sea, ¿llega a entenderlo o el primer abordaje es porque quiere, no sé, que le quede mejor el traje de baño? No, hay de todo, ¿no? Pero las personas que viven con VIH, los pacientes que atendemos nosotros, conviven con una enfermedad y muchos hace muchos años. Entonces, se dan cuenta que necesitan un cambio para tener una mejor salud y seguir viviendo con esta enfermedad como lo están haciendo ahora, con una buena calidad de vida. Entonces, asisten para estar mejor, más sanos, ¿sí? Y uno ahí, yo le explico mucho esto que te digo. Empecemos con bajar algo. Empecemos, por ahí si están en 100 y algo, bajar a menos de 100, ya eso es muy importante, ¿sí? Entonces, lo vas trabajando de a poco, pero sí, no, se quieren cuidar. Y después, no, tenés el que viene en septiembre a bajar de peso a último momento y en diciembre, antes de la fiesta, desapareció. Pero no, la mayoría se quieren cuidar. Uno claudica cuando llega la temporada de pan dulce. Sí, yo siempre digo que septiembre a diciembre es el mayor número de pacientes y después ya un poco menos. Y en general esta combinación de nutrición, de una nutrición adecuada y un régimen de ejercicio, ¿esto se logra entender, se logra sostener? Y es difícil. Y tengo pacientes que han venido en 2009 y se fueron, vuelven en 2011, se fueron, vuelven en 2015, 2020. Por suerte vuelven, eso es importante, siempre hay que buscarle lo positivo a estas personas, ¿sí? No buscarle cuestiones que no puedan realizar. Entonces, ya decirle qué bueno que volviste ya es súper interesante para conversar con los pacientes. Y cuesta mucho, son cambios de vida, ¿sí? Por eso digo, siempre es más fácil. Antes decía, ¿no será hormonal? Sí, era la clásica pregunta, claro, para la persona que tiene sobrepeso o obesidad. Te decían, ¿no será hormonal? Porque siempre tratan de buscarle la culpa a otro, ¿sí? No soy yo, son las hormonas. Sí, si yo no como nada, como muy bien. Y cuando uno empieza a indagar, te das cuenta que hay muchas cosas por modificar. Sí es verdad que ahí en el 2009, 2007... yo eso no lo dije,
nosotros si hablamos de nutrición y VIH, hay como 3 hitos importantes a lo largo de la historia de la infección por VIH. El principio era la desnutrición severa, la pérdida de peso significativa, caquexia, que es el deterioro nutricional veloz. Eso, por suerte, con el inicio de los antirretrovirales, aunque sean las primeras drogas, se logró frenar. Después empezó la lipoatrofia, la lipodistrofia, los cambios de la grasa corporal. Y a mí, después de la lipodistrofia, yo lo empecé a ver en el consultorio, por eso me puse a observar, a ver cómo venían cambiando el peso, que las personas asisten al consultorio y dicen, yo como lo mismo de siempre. No hago nada, no hago ninguna actividad física, nunca. O sea que no cambié nada y aumento de peso. En algunos te dabas cuenta que no era tan así, o por ahí se habían jubilado, o habían dejado de trabajar, entonces eso hace que uno tenga menos actividad. Por eso yo digo, no solo es la actividad física como ejercicio regular, sino es la vida más activa. Esto que siempre escuchamos y que ahora hay aplicaciones en los teléfonos que te cuentan pasos, tener más de 10.000 o 10.000 pasos al día. Eso es una vida activa más regular. Entonces, hay, digamos, desde ya que la medicación y la evidencia nos muestra que hay personas que comen lo mismo de siempre y aumentan de peso, ¿sí? Y que ahí ya no hay mucho más para hacer porque por ahí comen bien, y aumentan de peso. Pero la verdad que siempre hay algo para buscarle, ¿sí? Siempre hay algo que se pueda modificar y realmente manteniendo la misma medicación pueden bajar de peso. Lo que es para destacar, como mencionabas, estos 3 hitos en la nutrición del paciente VIH y que visto desde afuera, para alguien que no pertenece al ámbito de la salud como formación, en la actualidad es casi como si habláramos de un paciente regular al hablar de la nutrición del paciente VIH. Eso me parece que es algo para destacar en tanto el avance en la calidad de vida de estos pacientes. Sí, la verdad que por suerte en Helios trabajamos desde siempre, desde el inicio de Helios, que se aborda el aspecto nutricional. Y hay muchos otros aspectos, ¿sí? Los micronutrientes, el sistema inmunológico y la nutrición. Entonces, está claramente relacionado el estado nutricional y la alimentación con la infección por VIH y la progresión que va a tener ese paciente. Así que yo aliento a que todos los profesionales de la salud que trabajan con personas con VIH puedan tener nutricionistas en sus consultorios o nutricionistas para derivar, porque lamentablemente ustedes o los médicos que tratan las personas con VIH tienen tantas cosas para trabajar con los pacientes que encima trabajar la alimentación, los cambios de vida, como les digo, no es solo una lista de tips que se les pueda dar, sino que es un trabajo arduo de muchos años y de mucha paciencia con cada paciente, porque cada uno tiene una historia de vida distinta y cada uno necesita una alimentación o cambios conductuales distintos. Entonces, aliento a que puedan derivarlos precozmente a los nutricionistas para que puedan tener una intervención mucho más eficiente, eficaz, que la que puedan tener ustedes como médicos clínicos o infectólogos. Bien, tengo la última pregunta y ya iríamos cerrando. Vos mostraste una imagen de la obesidad sarcopénica y uno de los problemas de algunos pacientes con VIH es la osteopenia. ¿Cómo se trabaja con el equipo de salud para, de alguna manera, equilibrar la salud del paciente o la salud ósea, la salud ósea, muscular, nutricional, etcétera? Sí. Eso está bastante discutido. Digamos, se sabe que el calcio es importante, ¿sí? Ahora, muchas personas, digamos, si yo te muestro la encuesta nacional de nutrición y salud, el 97% de los argentinos no llegamos a cubrir el calcio que se necesita por día. Entonces, todos tendríamos que tener osteopenia y osteoporosis. Entonces, hay muchas otras variables que hacen a la salud ósea. La vitamina D es una de ellas, el ejercicio muscular. Entonces, trabajamos en conjunto. El calcio para nosotros y las proteínas en general son nutrientes críticos que los tenemos que observar, pero no es el todo quizás, ¿sí? Quizás ahí sí es un tratamiento más médico y los nutricionistas apoyamos el tratamiento médico. Bien, buenísimo. Bueno, Marcela, has estado clarísima y te has dedicado a contestar las preguntas con una excelencia. Dale, igual está mi mail para cualquier otra consulta y duda en particular que cada uno de ustedes tenga.